Bueno, un saludo muy especial para todas y todos que hacen parte de esta sala y los que en su momento puedan visualizar esta, esta presentación. Me presento, mi nombre es Camilo Trujillo Camacho, somos del curso de Psicología Política. En este momento me encuentro con mis compañeritas Diana Ospitia, Ángela Quesada, Fernanda Pedraza, Paola Conde. eh, Pertenecemos al grupo 393 y la tutora de este curso es Diana Marcela Toro. En este momento nos encontramos dando una charla, dando un conversatorio sobre este concepto o esta pregunta que se genera de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Inicialmente entraré yo dando la primera respuesta, mi concepto sobre lo que entiendo y comprendo sobre este tema. Seguramente irá la compañerita Paola Conde, Diana Ospitia, Ángela Quesada y Fernanda Pedraza. Entonces, yo considero que para nosotros interpretar de qué manera influye la socialización política y que construye la subjetividad política y tiene la capacidad de generar y determinar al sujeto político, debemos entender qué es esa socialización política. Entonces decimos que la socialización política, valga la redundancia, es todo lo que rodea al ser humano, ¿cierto? Esto es el territorio en general, ¿verdad? Son esas normas, son esos deberes, es ese territorio que que implanta y que es regido por unas políticas. En este caso nosotros, Colombia sería la constitución política de Colombia y que a partir de ahí se derivan muchas variables como es la cultura política, ¿verdad? Como son las características de la identidad que forjan al sujeto, los valores, las normas, es todo aquello que dentro de su entorno forma el sujeto político. La subjetividad política, bueno, más bien el sujeto político, es ese que está inmerso dentro de la socialización política, que es lo que hablábamos que era el sujeto político. Y ese sujeto político es un líder, es un estratega que entiende y comprende que está dentro de unos deberes y unos derechos, pero que a partir de ahí genera esa posibilidad de ser ese líder que soluciona problemas frente a su comunidad. Y la subjetividad política es que en ese momento de que el sujeto tiene claro esos cimientos, ¿verdad? Frente a sus valores, sus creencias, su cultura, tiene la capacidad de decidir hacia dónde quiere llevar su perspectiva, su forma de ser y su concepción frente a su realidad. Entonces podríamos decir que de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto política, pues todo tiene que ver con su entorno, ¿cierto? Porque no podemos nosotros comprender de que la socialización política de Colombia en general, ¿verdad? Sea la misma que de pronto en otro país, ¿verdad? Porque van a haber esos contrastes. Por eso es tan importante la socialización política dentro del sujeto, ¿verdad? Que es el que forja y forma el sujeto como tal. Entonces, las escucho de pronto mi compañerita Paola Conde, de pronto qué tiene al respecto que decir para aportar a a esta charla. Buenas noches. Sí, claro, todo depende del contexto en el que nos encontremos. De allí provienen los problemas sociales y el conflicto de orden social debido a los cambios que cada uno, o sea, que cada sociedad, país, realiza según su estructura. Y dando respuesta a la pregunta, para mí es un proceso que permite a los seres humanos que adquieran valores sociales y comportamientos sociales. ¿Para qué? ¿O qué objetivo? Para la adaptación a un contexto social. Bueno, todo este se contribuye desde la realidad social que vive cada uno individualmente y desde su personalidad, sus pensamientos y emociones. Entonces, para ello es importante conocer la historia social desde una construcción solidaria, equitativa, democrática, teniendo en cuenta la paz y la justicia para generar un cambio. Y quería hacer una referencia entre la palabra político y política. Lo político es el acto que,
que trata de lo instituyente, es decir, es el poder que cuestiona y negocia. ¿Hacia qué? Hacia la política, que es el acto administrativo de lo instituido. Esto hace referencia a lo que se establece, a lo que se infunda, a lo que se nombra o declara, ya sea para un cargo, una norma en la sociedad. Eso sería todo. Listo, compañerita Paola, muchas gracias. A continuación, la compañerita Diana dará su perspectiva frente a la cuestión planteada. Buenas noches. Bueno, continuando con el tema y dando respuesta a la pregunta, eh, opino igual que mis compañeros. Digamos que antes de iniciar quiero decir que pues nosotros como seres nacemos siendo seres políticos, nacemos y nos desarrollamos dentro de una sociedad. Entonces podemos partir desde ahí. Digamos que la socialización política construye la subjetividad en el momento en que cada individuo tiene la capacidad de autoobservarse a sí mismo y ver las acciones o dar cuenta de sus acciones, ¿sí? Digamos que manifestando y construyendo su participación dentro de una sociedad. La cual, digamos que su participación puede ser desde sus experiencias propias o puede estar dada por las normas o valores que dicta una sociedad o el grupo donde se está desarrollando, o también puede estar dada por los cambios de la cultura política. De igual manera, el sujeto tiene la capacidad de determinar su sujeto político, o el individuo tiene la capacidad de determinar el sujeto político en el momento en que este sujeto construye su propia realidad o construye su propia realidad y toma partido de las necesidades suyas y de las demás personas. Digamos que este sujeto muestra que le importan las necesidades de los demás, aparte de las suyas, y que está, digamos, muy interesado en el colectivo y en las necesidades de las masas. Ese sería mi aporte. Muy bien, compañerita Diana. A continuación, la compañerita Angélica Quesada. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces siguiendo la línea que ustedes llevan respecto a la respuesta a la pregunta, de que la socialización política es el proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y se constituye. ¿Por qué? Porque en ese proceso se vinculan esas experiencias configuradoras de la identidad social, las normas, ¿sí?, creadas por las instituciones y por la misma sociedad. La socialización política eh, es la forma también en que se conserva, se transmite y se transforman las culturas, ¿sí? Esta socialización política influye en la participación ciudadana y en la generación de políticas públicas. Un ejemplo que se marca mucho en los contenidos que nos dieron de la unidad respecto a la socialización política, la subjetividad y el sujeto político que pues realmente está inmerso en estos tres contextos, es lo de los jóvenes excombatientes, ¿sí? Eh, Ahí se marca lo de la socialización política cuando estos buscan construir una cultura de paz, reflexionando sobre la importancia del no olvido, la responsabilidad y la ética sobre los hechos victimizantes y la reparación de ellos desde la singularidad individual y colectiva. Muy bien, muchas gracias, compañerita Angélica. Y finalmente tenemos la respuesta de la compañera Fernanda. Adelante, compañera Fernanda. La escuchamos. Buenas noches. Pues partiendo de esto, yo creo que la subjetividad es la expresión del sujeto histórico, social y político, que solo puede darse entre nosotros en tramas complejos de una intersubjetividad dentro de una sociedad fragmentada, desregulada y estructuralmente fracturada, en la cual se ha ido naturalizando el silencio y la poca opinión política, por medio de la cual la socialización política nos ha brindado un proceso formativo y un escenario privilegiado de formación que nos permite romper el silencio y la apatía para crear sujetos
en su enteridad con un conocimiento y su capacidad de pensar críticamente en momentos históricos y complejos, de manera que sepan intervenir en escenarios que son sumamente importantes, como lo es la política para nuestra comunidad y nuestra sociedad. Listo, entonces, compañeritas, muchas gracias por haber compartido su percepción, su punto de vista frente a esta pregunta. Antemano, agradecimientos a la tutora. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. Muchas